Pues muy bien, meditamos en la palabra del Señor, pedimos que Él nos bendiga. Pensando en estas Navidades, en las últimas semanas, por el estudio de la palabra en Primera de Juan y en otros pasajes, hay una palabra que se me ha quedado en la mente y es manifestación. Quizás empezar con otro pasaje y otra cosa que no es nada navideño. Me llama la atención la historia de David cuando tiene un encuentro con Abigail. Siempre me ha chocado. Es una historia donde, evidentemente, el rey David y sus hombres, en tiempos que estaban fuera, digamos, fuera de Jerusalén, estaba todavía tiempos de Primera de Samuel. Y entonces a veces habían ayudado a los hombres que guardaban el ganado de un tal Nabal. Nabal significa insensato, una persona conocida por su insensatez. Y entonces, en una ocasión, David y sus hombres están de viaje y envían un par de hombres a esta familia o este clan que David les había beneficiado en el pasado. Y entonces Nabal, como dice que su nombre es insensato, no solo dice ¿y quién es este David?, sino que humilla a aquellos que David les ha enviado y entonces David se enardece y va a por él. Y entonces le sale al encuentro a Abigail con presentes y le dice, perdona a mi señor que como su nombre es necio, etcétera, etcétera. No. Pero siempre me ha llamado la atención porque he pensado, vaya reacción de David, ¿no? Porque para nuestra mente, al menos yo considero, perdón si me equivoco, pero para nuestra mente occidental, privada, a veces un poquito egoísta, que cada uno es su propia casa, simplemente porque le pida y no le da, ya es suficiente argumento para coger toda tu caballería y machacar esa familia, ese clan. Siempre me ha chocado. Pero por otra parte, el Señor en su palabra nos está enseñando a través de una cultura que cuando hay una expresión de generosidad, se espera una respuesta. En aquel caso, y creo que es así la palabra del Señor, el mensaje de la palabra de Dios y Dios mismo en su trato, es que cuando Él hace una cosa, espera algo de nosotros. Romanos capítulo 1, versículo 18, 19, 20, el Señor crea este mundo, deja sus huellas en este mundo, su poder, su eterna deidad, y espera que nosotros como criaturas le demos gracias. Pero dice la Escritura que el hombre pagano, en vez de darle gracias, se envanece en sus razonamientos, actúa como Nabal. En vez de reconocer lo que Dios le ha dado y mantener una coherencia con lo que ha recibido, es como decir, bueno, ¿y a mí qué? No sé, pensando en la manifestación de Dios a nosotros, por eso me acordaba de esta historia. Así como David en su día fue generoso con los hombres de Nabal y los ganados de Nabal, cómo le protegió de algunos enemigos, cómo les ayudó. Y luego lo lógico y lo coherente era esperar una misma amabilidad. Cuando ahora celebramos la Navidad, que es en un sentido la manifestación del Hijo de Dios, ¿qué estamos dando de vuelta a Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta? Quisiera leer algunos pasajes. El primero es Lucas capítulo 2, versículo 15. Como os he dicho, lo que el Señor me ha grabado en la mente es esta palabra manifestación, aunque no siempre en el original es la misma palabra.
Pero esto es la aparición de los ángeles a los pastores. Y dice, versículo 10, el ángel les dijo a los pastores: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Recordemos que Cristo es el ungido, o sea, alguien especialmente designado, capacitado, señalado y separado como un mensaje de Dios a la humanidad. Ese es Jesucristo. Esto os servirá de señal, etc. Versículo 15, cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. En esta ocasión la palabra es muy sencilla, es dado a conocer. El Señor les había dado a conocer y en esa manera les había manifestado. ¿Pero es esa la única manifestación de Dios? No. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. El apóstol Juan, así como escribe el Evangelio, comienza su primera epístola y dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Fíjate la implicación personal. Fíjate el corazón que expresa que ha recibido el mensaje de Dios. No que, Dios ha hablado sino que lo ha recibido de parte de Dios y responde. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, no fue una mera aparición, no es meramente la enseñanza de Jesús que era el logos preexistente de Dios. Está hablando de una persona con cuerpo humano, 100% hombre y 100% Dios, aunque ellos no sabían cómo explicarlo de esa manera tan clara como nosotros después de 20 siglos de discusión teológica de la Escritura. Pero aquello no era solamente un mensaje, lo habían contemplado, palparon con sus manos tocante al verbo de vida. Y dice: porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto. Y os testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos manifestó. Lo que hemos visto y oído. Nuevamente Juan repite esa forma de expresar su contacto directo con el Señor Jesucristo. Eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero como dice el versículo 2, la vida fue manifestada. Esta palabra es diferente. Es la palabra faneró, que a veces os he hablado de ella. Es de donde viene la palabra fantasma, fan. Habla de dar a conocer, de dejar claro como el día. Pero luego hay otra palabra que me gustaría tratar y es Tito, capítulo 2, versículos 12 al 15. Tito, capítulo 2, versículos del 12 desde el 11, perdón. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Fíjate, antes, en primer lugar, hemos hablado de manifestar como dar a conocer. En segundo lugar, hemos hablado de una manifestación, algo que se da a conocer públicamente. Pero aquí la palabra es diferente.
Aquí la palabra, ¿os acordáis de fan, verdad? Fanero. Aquí es epifanía, la manifestación gloriosa, la manifestación de lo alto del Señor Jesucristo. Y fijaos cómo el apóstol Pablo, escribiendo en lo que se llaman las epístolas pastorales, refleja la deidad de Cristo y la respuesta que se espera de nosotros. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, la gracia salvadora. Para manifestación realmente es un adjetivo en griego y califica a la gracia. Es una gracia salvadora que se ha manifestado de lo alto, de forma gloriosa, y lo veremos después en unos versículos, a todos los hombres. Aquí vemos a Pablo con esa visión optimista de que Dios ha hablado con una señal que es evidente a todo ser humano. Aunque en ese momento los esquimales todavía quizás no conocerían acerca del Señor, ni tampoco los aborígenes del Amazonas, ni tampoco algunos nativos de África o Nueva Zelanda, pero es igual. Para Pablo, la vida no solo se nos ha dado a conocer, no solo se ha aclarado, sino es que se ha manifestado gloriosamente. Y fíjate, dice, enseñándonos, se espera una respuesta de nosotros. Que vivamos en este siglo justa, sobria y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿De quién ha sido la manifestación? ¿Cómo ha sido esa manifestación de la gracia? Dice, una manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios ha movido ficha, Dios ha lanzado un mensaje. Y la pregunta entonces para nosotros es, ¿respondemos? Me gustaría en primer lugar tratar un poco más, subrayar algunos aspectos de esta manifestación de Dios. En segundo lugar, me gustaría hacer algo un poco más interesante, quizás curioso, y es relatar algunas historias de cómo se celebra la Navidad. ¿Cómo ha surgido esto de la Navidad? Sí, yo debo confesar una cosa, no sé, lo siento, pero llevo muchos años sirviendo al Señor, pero los villancicos no me son de tanta inspiración para orar. No sé a vosotros, pero a mí yo canto un villancico, ¿no? En la noche los pastores a sus ovejitas velan, y a mí no me estimula a la oración, no me estimula a adorar al Señor. Tampoco me estimula, y me gustan, por ejemplo, himnos alegres o canciones alegres que de verdad me hacen saltar para el Señor. Pero el villancico, no sé, o sea, a ver, la verdad, para mi espíritu, no sé, está bien, pero que por cierto este himno que hemos cantado el primero no es un himno de Navidad, Isaac Watts fue un compositor de un trasfondo reformado que lo que hizo es conocido por tomar la letra de los Salmos y ponerla en un lenguaje más de su tiempo. Pero él no estaba a favor de un calendario litúrgico, de celebraciones litúrgicas. Este es un himno para cantar en cualquier tiempo del año. No es solamente de Navidad. Pero bueno, volvamos al mensaje. Me gustaría, en primer lugar, tratar cómo es esa manifestación. Segundo, eso, como digo, algunas pinceladas de cómo el hombre ha reaccionado. ¿Cuál ha sido la respuesta del hombre a esa manifestación gloriosa de Dios?
Y en tercer lugar, ¿cuál es la manifestación que Dios espera de nosotros? En primer lugar, te voy a pedir, Emilio, si tú puedes correr las diapositivas porque no me aclaro con este formato nuevo que tengo en el móvil. Pero bueno, en primer lugar, como he dicho, hablando de esa puesta en público de las cosas. Dice, por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 21, el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, dice, el que ama lo oculto, pues no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Ese es el sentido de manifestar. Y cuando dice Juan, porque la vida se nos ha manifestado, habla de este verbo. Este verbo es preferido de Juan, lo utiliza en el Evangelio, en su epístola. Dice, por ejemplo, el Señor Jesús, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Se lo he dado a conocer, se lo he desgranado, se lo he hecho claro. He cumplido mi misión en el sentido de que he transmitido el mensaje que tú me has dado. Pero cuando Pablo utiliza esa palabra epifanía, esa palabra perdida en nuestros calendarios litúrgicos, esa palabra y esa celebración que fue el centro de la celebración en los primeros siglos del cristianismo, epifanía. Cuando usa esa palabra, se refiere a una manifestación para salvación, manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Por ejemplo, dice Lucas, capítulo 1, versículos 76, 79, tú niño, profeta del Altísimo, serás llamado para dar luz. Esta palabra, para dar luz, es para brillar desde los cielos a los que habitan en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Segunda de Timoteo 1, 9 y 10, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos, ahora ha sido manifestada por la aparición, por la epifanía de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Os dais cuenta qué tipo de manifestación es la venida del Señor Jesús? No es solamente que el Señor ha aclarado al final lo que quería. Es algo inaudito. A pesar de que nació en un pesebre, pero es algo que el fiel discierne por la Escritura. La grandeza de esa manifestación y aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dice 2 de Tesalonicenses 2:8, el apóstol Pablo hablando de esa manifestación que Pablo identifica con la venida de Cristo, la primera venida de Cristo. Fijaos lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:8, el Señor destruirá al hombre de pecado por la manifestación de su venida. O sea, lo que sucedió en el pesebre, la venida de Jesucristo a este mundo, el apóstol Pablo utiliza la misma palabra, la manifestación, con la misma palabra que Pablo usa para cuando el Señor Jesucristo en su segunda venida con poder y gran gloria, con su mera presencia y manifestación, juzgará al anticristo, al hombre de pecado. Simplemente se desvanecerá por su presencia. Pues así también Pablo ve el nacimiento del Señor. No es un pequeño bebé, pobrecito. No, estamos hablando de la manifestación del gran Dios y Salvador en la tierra. Cuando dice, por ejemplo, 2 de Timoteo 4:1, Cristo juzgará en su manifestación y su reino, se hacen sinónimos
lo que, perdonadme por usar estos tecnicismos, pero se hace sinónimo la epifanía del Señor con la parusía. Se hace sinónimo la primera venida del Señor Jesucristo con la segunda venida. No hay diferencia, bueno, sí que hay, pero en un sentido, en el significado profundo, las implicaciones que tiene para la revelación de Dios al hombre, es tan magnífica la venida del Señor Jesucristo tomando forma humana, hecho en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para venir a morir por ti y por mí. Para Dios es tan glorioso como su venida en poder y gran gloria, para juzgar a las naciones, establecer su reino, cumplir todo lo que está escrito por parte de Dios. Cuando dice Pablo, por ejemplo, que le espera una corona de justicia, él dice: ya yo estoy para ser ofrecido, he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla. Y dice: me espera una corona de justicia. Y dice: no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. ¿Sabes qué palabra hay en su venida? Su epifanía. Otra vez, lo que quiero tratar o demostrar es el significado que tiene la Escritura, la manifestación del Hijo de Dios en la carne. En las epístolas pastorales, Señor aparece 14 veces de forma independiente para referirse a Cristo. Cristo es Señor. Y en este versículo 13 de Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa, fíjate, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Algunos podrían decir: bueno, esto está hablando de nuestro gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Pero no es así. Por otra parte, hay otras claras referencias a Jesús como Dios. Romanos 9:5, 2 de Pedro 1:1, Colosenses 1:19. Pero por otra parte, número 1, Dios y Salvador era un título usado generalmente para una sola deidad. En el Antiguo Testamento y en el mundo pagano, Dios y Salvador. Y aquí Pablo está hablando de una sola persona, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. En segundo lugar, hay solo un artículo definido que gobierna los dos títulos, Dios y Salvador. Tercer lugar, Epifanía, esta manifestación, solo es aplicado a Cristo en las epístolas pastorales. En cuarto lugar, en este pasaje está hablando de la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, su retorno, y no hay ningún otro precedente de una venida del Padre en asociación con el fin de los tiempos. Aún se vincula con la cruz, quien se dio a sí mismo por nosotros. Por lo cual debemos concluir que el apóstol Pablo directamente está hablando del Señor Jesucristo como la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Es curioso que en las epístolas pastorales igualmente se enfatiza la humanidad de Cristo. No hay ese versículo conocido porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo sigue? Jesucristo, hombre, pero al mismo tiempo se declara como Dios. Hay algunos pasajes, por ejemplo, Tito 2, este pasaje mismo que hemos leído, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa manifestación de Dios no solamente incluye la venida de Cristo, el mensaje, la persona del Señor Jesús, su obra, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos,
sino que también incluye la predicación de la palabra de Dios por parte de la Iglesia. ¿Alguien recuerda cómo comienza Hechos capítulo 1, el libro de los Hechos? Dice Lucas: en el primer tratado, oh Teófilo, te escribí acerca de las cosas que Jesús comenzó. O sea que Hechos capítulo 1, con Jesús, bueno, en el capítulo 1 se narra también la ascensión a los cielos, pero a partir de ahí Jesús continúa obrando a través de su Espíritu Santo y a través de la Iglesia. Y a veces correctamente se entiende que la Iglesia, como cuerpo de Cristo, debe de alguna manera encarnar la obra del Señor Jesucristo, que fue que, sí, dar de comer a los necesitados, sanar a los enfermos, sí, pero sobre todo, ¿qué dijo el Señor desde sus inicios? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Para qué dijo el Señor que había venido? Para salvar aquello que se había perdido, para morir en una cruz. Para eso había venido. Entonces, eso es lo que Dios ha hecho. Dios se ha manifestado de una forma única, singular, gloriosa, magnífica. ¿Y nosotros qué hacemos? Quiero, antes de ir a diferentes formas en que el mundo o los cristianos han reflejado esa manifestación del Hijo, quisiera referir a un pasaje, Mateo capítulo 11, cuando sorprendentemente el Señor, dirigiéndose a personas que le habían seguido, personas que algunos habían pasado días sin comer por escucharle, pero había un pequeño, gran problema, que no se habían arrepentido. Y llega un momento que si Dios manifiesta su gloria a través de la persona de Jesús, si Dios a través de la persona de Cristo, de sus obras, de sus milagros, manifiesta que Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, el enviado, llega un momento que espera una respuesta de las personas, que sea coherente. Y dice el Señor: entonces empezó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que en vestidos ásperos y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Dice luego Mateo, un poco más adelante: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Qué curioso este pasaje, me llama tanto la atención. En primer lugar por eso, porque para el Señor no le basta actitudes, vamos a decir, de bueno, sí, qué bonito, qué maravilloso escuchar a este buen maestro, Jesús de Nazaret. No, lo que Dios busca es que nos arrepintamos, que abramos el corazón, pero del todo, no solamente un poquito, no solamente unos días, no solamente con algunos sacrificios, sino abrir el corazón del todo. Pero habían algunos que sí lo habían hecho. Y por eso el Señor dice, este pasaje que en Lucas se narra en otro lugar, y aquí Mateo lo enlaza y dice: escondió esas cosas de los sabios y el Padre las reveló a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dejarme ir por cómo es que la Iglesia
ha celebrado la Navidad, ¿no? Como he dicho otras veces, si puedes cambiar por favor en la diapositiva, Emilio, como he dicho otras veces, hay dos fiestas, en los primeros 2 siglos del cristianismo, hay 2 fiestas que son las primeras en celebrar. La primera es la Pascua, digamos la Semana Santa, la muerte y la resurrección del Señor, vinculada a esa semana de la Pascua judía, tan fácil en un sentido de ubicar en el calendario, porque venía del Antiguo Testamento, de las prácticas del pueblo judío. Pero la segunda fiesta fue la fiesta de la Epifanía. El pueblo de Dios, los creyentes, celebraban el 6 de enero. No se sabe bien por qué. Se dice que algunos pueblos en Egipto celebraban el solsticio de invierno el 6 de enero. Pero por cualquier razón, el primer periodo, la primera forma en cómo se celebraba algo en referencia a lo que hoy es la Navidad, es la Epifanía del Señor. Algunas iglesias de Occidente celebran la Epifanía del Señor una semana después de Reyes, porque, quieren seguir el calendario juliano, cuestiones litúrgicas, y porque la Iglesia de Occidente fue quien empezó a enfatizar el nacimiento como un bebé y la visita de los reyes. Y empezaron a entender Epifanía no como el bautismo del Señor anterior. Si lo pones un momentito, no. Eso es la Epifanía. Es de una iglesia griega ortodoxa, ese fresco en una iglesia, y es lo que celebraban, que Jesús había sido bautizado y había sido declarado por el Padre como este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Ahora, ¿por qué está la otra foto? Pásala. ¿Sabéis por qué está esa foto? Porque la Iglesia ortodoxa griega, a semejanza de la Iglesia católica igual, es que todos a veces somos muy parecidos. Dijeron que Jesús había bendecido el agua, y el agua era bendita, y entonces algo especial que tienen ellos es la ceremonia de la bendición de las aguas. Y hay un patriarca de la Iglesia que bendice las aguas y coge un crucifijo y lo tira. Y los hombres aguerridos, sobre todo en zonas de Rusia, en el día del 6 de enero, se lanzan al agua a ver quién recoge la cruz. Y el que coge la cruz ese año va a ser bendecido. Y nosotros, desde lejos, dices, ¿y qué tiene que ver eso con la manifestación de Jesucristo al mundo? Pero es la forma en cómo los seres humanos, aún los que profesamos una fe en Jesucristo, transformamos las cosas y ponemos más atención en el agua, en una cruz que tira un religioso, en lo aguerrido que soy en meterme en un agua a 5 grados, que no en la venida del Hijo de Dios. Eso no es tan atractivo. Así tenemos que, por ejemplo, Tertuliano o Ireneo ni siquiera mencionan las Navidades. Ni siquiera. Pero no voy a leer algunas notas porque el tiempo se nos va. En nuestro campo, puedes pasar la próxima, se me ha ido el de TeamViewer. En nuestro caso, en la Iglesia de Occidente se empezó a relacionar, como decimos, ya siglo III, siglo IV, se empezó a relacionar el nacimiento del Señor. 334, 376 se habla de cuando se asoció el nacimiento del Señor con el solsticio de invierno. El solsticio de invierno que si leemos en las costumbres paganas del Imperio Romano, aún del pueblo de la península ibérica o de otros pueblos,
es donde leemos de que dejaban de batallar, dejaban sus negocios para regalar unos a otros. El espíritu de la Navidad del mundo no viene del Señor Jesús, viene pues por cultura popular. Pero la Iglesia de Occidente fue la que asoció los Reyes Magos y dijeron que la Epifanía no era el bautismo de Jesús, Dios hablando desde los cielos, sino era que los gentiles confesaron a Jesús como Rey. Y el nacimiento el 25 de diciembre, día de solsticio. Pero aún así, he de deciros que existía un tiempo de Adviento. Bueno, dejadme antes de hablar del Adviento, siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué hay ahí de la Navidad? Los regalos de la Navidad se trazan a que, siendo el solsticio de invierno, siempre se hablaban en las leyendas paganas de hombres misteriosos que venían y hacían regalos para la severidad del invierno que todavía quedaba. Esos son el Olenchero, Santa Claus y tantos otros. Eso es lo que los cristianos, o los que profesan ser cristianos, han hecho con la Navidad. La persona de Jesús ya no es tan atractiva, nos gusta el Papá Noel. Siguiente foto, por favor, siguiente diapositiva, Barcelona. La pelea a ver por quién enciende antes y qué luces son más grandes. ¿Para qué? Para vender más. Esas son nuestras Navidades de los pueblos que culturalmente parece que son cristianos. Siguiente diapositiva, no sé si es sí, Adviento. ¿Alguien sabe lo que es el tiempo de Adviento? El tiempo de Adviento es algo que existe desde el siglo IV, que es, bueno, se habla aún anteriormente, pensando en que el día 6 de enero era la manifestación de Jesús, el bautismo de Cristo. En la Iglesia occidental 4 semanas antes y en la Iglesia oriental 6 semanas antes, 40 días, se tenía un tiempo parecido a la Cuaresma, donde cada uno se examinaba y pedía que el Señor le purificara. El día 6 de enero era un día de bautismos, así como el día de la Pascua en Semana Santa, día de bautismos, imitando lo que pasó con el bautismo del Señor Jesús. Era día solemne, precioso, enfatizando ¿qué? El mensaje cristiano. Un tal San Martín, el día 11 de noviembre, se recuerda a él, dice, cita, en preparación para la Navidad del Señor, purifiquemos nuestra conciencia de toda mancha, llenemos sus tesoros con la abundancia de diversos dones para que sea santo y glorioso el día en que los peregrinos sean acogidos, las viudas alimentadas, los pobres sean vestidos. Curioso, ¿no? Como mínimo es curioso, sin más. Como mínimo curioso. ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta quiere el Señor de nosotros? Por cierto, esta es la corona de Adviento. Hay quienes atribuyen la corona de Adviento a Martín Lutero. Sin duda se atribuye a la Iglesia luterana, que luego fue adoptada por la Iglesia católica también, lo que es la corona de Adviento. La corona de Adviento, como es esa corona, y aún esa corona tiene adornos navideños, pero inicialmente la corona de Adviento es una corona hecha con ramas de un árbol de hoja perenne, como puede ser un abeto, un pino, pero austera. ¿Por qué? Porque es austeridad. Aún en el tiempo de la Reforma se pensaba en el tiempo de Adviento como un tiempo de examen, de consagración. Y entonces, si eres en Occidente,
4 domingos. Cada domingo se encendía una vela. Y esa vela era un recordatorio de que esa semana ibas a esforzarte en una virtud cristiana. Puede ser la paz, puede ser el amor, puede ser la templanza, puede ser la paciencia, puede ser la amabilidad, puede ser una virtud cristiana. Y cada domingo se encendía una vela hasta que llegaba Adviento. Hoy en día, pues bueno, ya se le ponen figuritas y ya ni siquiera sabemos qué es. Se dice que la forma contemporánea de lo que es la corona de Adviento viene del siglo XIX. Pero otra vez, la pregunta, y con eso termino, ¿qué respuesta damos nosotros al Señor? La palabra del Señor es clara y las palabras de Jesús son claras. ¿Qué espera el Señor después de que el Hijo de Dios vino en la carne? Después de que Dios fuera hecho carne, que habitara entre nosotros, que muriera por nuestros pecados, resucitara y ascendiera a los cielos, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Como mínimo, arrepentimiento, es lo que ha dicho el mismo Señor Jesús. Arrepentimiento. Que nos demos cuenta de nuestra lejanía de Dios. En segundo lugar, Tito, cuando habla de la aparición gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice que esa manifestación nos enseña que renunciando a la impiedad, vivamos justa y sobriamente, esperando o aguardando la esperanza bienaventurada del regreso del Señor Jesús. O sea que la respuesta que Dios espera de nosotros es arrepentimiento, una vida en aquellos que somos hijos de Dios. Y en tercer lugar, como hemos dicho, la predicación del Evangelio es parte de la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Su epifanía está ligada con que su iglesia anuncie las virtudes de aquel que les amó. O sea que la única respuesta coherente es rendir nuestras vidas a su Evangelio, a su santidad y sus planes para nosotros. Hay un versículo que con él quiero terminar, un versículo que se hizo famoso en el siglo XVI y despertó todo tipo de iniciativas en un momento muy convulso espiritualmente, religiosamente, teológicamente y exegéticamente. Y es eso: ¿qué pagaré al Señor? ¿Qué daré al Señor por todos los beneficios que ha tenido conmigo? Me gustaría que nos lleváramos esa pregunta a casa. Hemos estado en Navidad, yo también he disfrutado de estar lo más en familia que pueda. Nosotros también tenemos familiares lejos de nosotros, pero bueno, hemos disfrutado estar en familia, buscado un poco mencionar al Señor, traerlo a nuestras celebraciones, pero ¿es eso toda nuestra respuesta a la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? Os animo a que reflexionemos con qué pagaremos por todos los beneficios que Dios nos ha dado.